entregó a sí mismo por ella. Fíjense que de alguna manera nosotros somos parte, hermano, de una historia que comienza en la Biblia desde Génesis capítulo 1. Y en estos versos nosotros vemos de alguna manera la culminación del deseo de Dios. Fíjense que el deseo de Dios, desde el principio hemos visto cómo Él estableció un pacto, y hablamos acerca del pacto matrimonial. Y de alguna manera Él nos muestra cómo un pacto se llevaba a cabo. Eso lo hemos venido hablando en varias oportunidades. Y esta tarde yo quiero hablarles de la ayuda idónea del Cordero. Dirá usted qué tema más interesante, ¿verdad? Y es porque de alguna manera, hermano, el plan que Dios tenía desde Adán, de alguna manera vino a ser concluido por Jesucristo, que es el postrer Adán. Y hoy quiero hacer alguna referencia, comenzando por el primer Adán, para que nosotros podamos llegar a entender lo que es la ayuda idónea del Cordero. En sí es la iglesia, pero vamos a ir viendo paso por paso para que nosotros podamos tener una idea más clara, tal vez un poco más amplia, de lo que es la iglesia, hermano, y qué es lo que nosotros no deberíamos hacer como iglesia, sino qué es lo que somos como iglesia, y por lo tanto amar más lo que el Señor nos ha dado la oportunidad. Dice Génesis 1:26 que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo en la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Mire, desde el principio el deseo de Dios fue hacer a un ser que tuviera la imagen de Él. Y entonces dice: le voy a dar no solo la imagen mía, sino que le voy a permitir que tenga dominio. Mire, desde un principio el hombre tenía el oficio de rey, podríamos decirle, porque solamente un rey puede tener dominio. Y este hombre tenía dominio no solo sobre cierto territorio, sino aún sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo en la tierra. ¿Verdad que es interesante esto? Pero en el verso 8 de Génesis capítulo 2 vemos que Dios plantó un jardín. ¿En dónde? Lo plantó en Edén, en el oriente, y dice que puso allí al hombre que había formado. Fíjese cómo hay una diferencia tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 acerca de la creación del hombre. En el capítulo 1 dice que Dios creó al hombre. Sin embargo, en el capítulo 2 Dios nos habla de que Él formó al hombre. No es lo mismo crear que formar a alguien. Entonces, quiero que vayamos prestándole atención a estos puntos para que nosotros tengamos un panorama un poco más amplio de las funciones que desarrollamos. Y en ese jardín dice que Dios puso al hombre para que lo cultivara y lo guardara. Mire, tenía una función el hombre. No lo puso ahí como algunos creen, ¿verdad?, para disfrutar de la vida. El deseo de Dios siempre ha sido que el hombre trabaje. Fíjense que muchas veces pensamos de que el trabajo es a causa de la desobediencia de Eva, pero el trabajo es algo que Dios había establecido desde el principio. Por supuesto que la desobediencia lo que trajo fue que el trabajo lo tuviéramos que hacer con el sudor de nuestra frente. O sea que antes el trabajo era un poco más
sencillo. Pero el deseo de Dios nunca ha sido que el hombre esté de haragán o de holgazán, ¿verdad? Sino que siempre trabajando. Entonces dice que tomó Dios al hombre que había formado y lo puso en Edén para que lo cultivase y para que lo guardase. Mire, le decía que la historia nuestra comienza desde estos capítulos. Cuando nosotros no conocemos los primeros capítulos de la Biblia, difícilmente podemos entender su conclusión. Fíjese que muchas veces nosotros no podemos agarrar un libro y leer cierta parte y decir, bueno, ya entendí el libro. Máxime si usted solo leyó el final o si solo lo comenzó a leer. Y la Biblia, de alguna manera, cuando la observamos, nos damos cuenta que está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Y eso, hermano, de alguna manera nos muestra de que no podemos nosotros basarnos a nuestra enseñanza solo con el Nuevo Testamento o basarnos a ella solo con el Antiguo Testamento, porque ambos de alguna manera se interrelacionan para que nosotros tengamos una idea de la conclusión final de la obra de Dios a través de esta escritura que nos ha dejado. Entonces, cuando vemos aquí, dice que el Señor lo dejó para que lo cultivase y lo guardase. ¿Guardarlo de qué? De los enemigos. Fíjese que quisiera dejarlo para el final, pero mejor de una vez se lo voy a decir, porque a veces se me olvida y entonces quedan las cosas. Pero fíjese que cuando hablamos de guardar el huerto, fíjese que el huerto era de alguna manera un lugar dentro de toda la tierra donde Dios se manifestaba. Era un lugar donde Dios se relacionaba con el ser que había creado. Y era, por decirle así, como un santuario, como un templo, como el que estamos ahora. Entonces podríamos decir que tanto el jardín del Edén, como el tabernáculo de Moisés, o el templo de Salomón, o la iglesia que tenemos hoy, era un lugar donde el Señor manifestaba su presencia, dejaba ver su gloria. Y por eso había que cuidar ese lugar. Había que cuidar que no se fuera a infiltrar ninguna cosa extraña a la voluntad de Dios. Hoy en día, le hago la referencia, porque hoy en día nosotros, hablando de los que enseñamos, digamos como pastores, tenemos la misma responsabilidad que tuvo Adán. Fíjese que nosotros tenemos que cuidar que en este santuario no se infiltren no solamente personas, sino enseñanzas contrarias, hermano, a la sana doctrina. Por eso es de que usted ve que constantemente estamos tratando de que tocar temas, ¿verdad? Que realmente sean basados en la palabra de Dios y no en el humanismo, en que el hombre quiere ser el motivo de todo lo que sucede aquí, sino que aquí lo que tiene que moverse especialmente es el Espíritu de Dios y la palabra del Señor. Entonces, si vemos Génesis 2:15, vemos que el Señor le dice a Adán que va a cultivarlo y va a cuidarlo. Hoy en día tenemos la misma responsabilidad. Pero en el verso 18 dice que dijo además Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y eso lo vemos desde el principio. Entonces, verso 28 del capítulo 1 dice que Dios bendijo a esa pareja que él había criado y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con ellos? Fue bendecir a esa pareja y les dijo que de alguna manera fueran fecundos y se multiplicaran. En otras palabras, les está diciendo: miren, ustedes van a tener un trabajo y el trabajo que van a tener es de así como yo los hice a ustedes a mi imagen, ustedes van a reproducir a muchos seres con la misma imagen mía. Esa era la función del hombre y la mujer al principio: reproducir a Dios y llenar la tierra, de alguna manera ampliar, como le decía yo, ese santuario que al principio Dios había hecho,
en ese jardín, había que extenderlo sobre toda la tierra. Dice, llenad la tierra. Lo que ellos iban a hacer de alguna manera era llenar la tierra de la imagen de Dios, de la gloria de Dios. Pero en el verso 3:6 vemos que entonces dice que la mujer vio que el árbol era bueno. Mira aquí, cambiándonos de tema, ¿verdad? Como siempre. La mujer vio que el árbol era bueno. ¿Qué árbol estamos hablando? Del único árbol que les habían dicho que no iban a comer. Pero dice que la mujer lo observó y vio, este árbol está bueno, va a comer, hay que probarlo. Y dice que como era atractivo a su vista y era codiciable para alcanzar sabiduría, dice que tomó del fruto y se lo comió. Pero dice que también se lo dio a su marido que estaba con ella y él tranquilamente comió. Miren, en estos versos no nos hablan como que haya habido oposición, no, una pareja tan feliz, ¿verdad? Como Dios hace al principio, ¿verdad? La creación, el principio del matrimonio, todo es feliz. No se contradice uno, no está uno con tantas preguntas, come y comió. Pero las consecuencias de eso es que cuando el Señor se acercó a su santuario, al lugar donde Él manifestaba su presencia, dice que cuando oyeron que era Dios, que se paseaba en el jardín, en el fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del jardín. ¿Por qué se escondieron? Porque de alguna manera, hermano, ya sus ojos habían sido abiertos y en su afán de querer ser el hombre como Dios, perdió todo lo que Dios quería para él. Fíjese que cuando vemos el principio de la historia, Dios pone al hombre y la mujer, les dice, ustedes están hechos a mi imagen, lo único que yo quiero es que ustedes llenen la tierra de mi imagen, se multipliquen, amplíen este territorio. Pero ellos, hermanos, se enfocaron en algo que no debían enfocarse. Cuando Dios se enteró porque ellos habían tenido temor de Él, Dios todo lo sabe, pero cuando ellos le dicen que es a causa de la serpiente que los engañó y que pecaron, y Dios le dice a la serpiente, en el verso 15 de Génesis 3, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá, hablando de la descendencia de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. ¿Qué significaba esto? Una mordida de una serpiente en el talón, usted sabe que va a producir dolor y va a producir un ambiente doloroso, tormentoso. Y eso es lo que Dios da a entender, que a partir de ese momento el hombre iba a seguir el desarrollo de su historia de una forma dolorosa y tormentosa. ¿Hasta cuándo? Hasta que la descendencia de la mujer le pusiera el pie sobre la cabeza a la serpiente. ¿Qué sucede cuando se le pone el pie a una serpiente en la cabeza? ¿Alguien sabe? Pues cuando se le pone el pie en la cabeza, se muere. Porque ahí es como que tuvieran todas las funciones de su ser. Usted lo pone en la cola y lo que hace, lo picotea. La pone en medio, lo que se hace, se le enrolla. Pero le pone el pie en la cabeza y la serpiente se muere. Entonces lo que está dando a entender el Señor, una promesa, por decirle así, la primera profecía que se menciona en la Biblia es Génesis 3:15, donde Él promete que de la descendencia de la mujer saldría una persona que pondría el pie sobre la cabeza de la serpiente y la terminaría. Eso fue cumplido en Jesucristo. Pero a causa de que Adán falló en su comisión, de alguna manera podríamos decirle, Dios busca otros medios, porque lo que Dios piensa hacer, nadie lo va a detener. Y entonces dice Dios, bueno, voy a levantar otro medio para que se lleve a cabo mi obra. Y entonces Dios habla con un hombre temeroso de Dios
que es Abraham. Y en Génesis 12, verso 1, entonces dice que Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de tus parientes, vete de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Eso se lo dijeron a Abraham. Y entonces en el verso 2 Dios le dice: yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Mire, el plan que Dios tenía con Adán, que de alguna manera era un mandato, con Abraham es diferente. Con Abraham le dan la misma comisión, pero ahora se lo dan como una promesa. Mira, si tú te sales de ese lugar, si tú vienes a la tierra que yo te voy a mostrar, yo voy a hacer de ti una gran nación, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y entonces vemos que de Abraham sale, y ya hemos visto, el pueblo de Israel. Y ya cuando el pueblo de Israel está formado, viene Dios y les dice, Éxodo 19:5, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un gran pueblo, un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuál era el deseo de Dios? Usar a ese pueblo entre todos los pueblos. Yo no sé si usted tiene idea cómo está ubicado Israel, ¿verdad? La tierra de Canaán. Está, hermano, en medio de, algunos dicen que es el centro del mundo, ¿verdad? Porque de alguna manera, si alguien viene del este para el oeste, tiene que pasar por Israel, o si viene del oeste tiene que pasar por Israel. Era el punto específico que Dios había creado para que todos los pueblos de alguna manera conocieran del nombre de Dios. Era Israel el que iba a traer ese nombre. Mire lo que les dice en el verso 6: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando está hablando que ellos iban a ser un pueblo de sacerdotes, usted sabe cuál es la función de un sacerdote. La función del sacerdote es ser un intermediario entre Dios y los hombres, y entre los hombres y Dios. Entonces, la función que iba a tener Israel, hermano, era traer la voz de Dios hacia todos los pueblos, hacia todas las naciones, para que toda la tierra fuera llena del conocimiento y de la gloria de Dios. Pero también Israel de alguna manera falló. Y entonces dice Dios, bueno, levanté a Adán, falló. Levanté toda una nación, fallaron, se fueron detrás de los ídolos. Usted ha visto la idolatría contra la cual profetizó Jeremías y otros profetas, que ellos adoraron a otros dioses, hermano, más en vez de adorar al Dios verdadero. Entonces dice Dios, no, es que esto no lo puedo poner en manos humanas. Los hombres no pueden hacer realmente la voluntad de Dios. Entonces Él tiene que enviar a su Hijo. Y usted conoce la historia, mandan al Señor Jesucristo a través de la Virgen María, ¿verdad? Que de alguna manera dio a luz al Salvador. Pero en Marcos 1:13 encontramos a Jesús. No le puse los otros versos porque usted sabe la historia, que antes de que Él fuera llevado al desierto, porque dice que estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Me fui hasta este verso porque lo que yo quiero hacerle a usted es un paralelo. Es decir, quiero que veamos al primer Adán y al postrer Adán. No le digo al segundo Adán porque no es bíblicamente correcto decir el segundo Adán. ¿Por qué? Porque antes de Jesucristo hubieron otros Adanes, podríamos llamarle, como Noé, Abraham y otros que el Señor usó, que iban a hacer la misma función, pero todos estos fallaron. Entonces, el postrer Adán viene a ser el que de alguna manera desarrolla el plan perfecto que Dios quería. Y entonces le pongo aquí la escena donde Jesucristo
bueno, en este caso era Jesús, aún no había sido crucificado, y entonces dice que se encuentra, ¿en dónde? En el desierto. Entonces yo quiero que usted haga las comparaciones. ¿Cómo es de que Adán, que era un hombre, un ser humano, que quiso llegar a parecerse a Dios, porque ese fue el ofrecimiento de la serpiente, y serán iguales que Dios? Mire, a Adán no le hacía falta nada. Estaba en un lugar donde tenía de todo. Él era el dueño de todo, hermano. Dios le había dado esa autoridad que dominara y ejerciera dominio sobre todas las cosas, pero no le fue suficiente. En toda esa comodidad, él quiso ser igual a Dios, hermano, y arruinó los planes de Dios. Sin embargo, vemos nuevamente aquí a la serpiente, que ahora es Satanás, que viene siendo el mismo. Satanás, serpiente antigua, diablo, Satanás es el mismo personaje. Aquí lo mencionan como Satanás, que dice que cuando encuentra a Jesús en el desierto, lo tentó. ¿Y qué le dijo? Bueno, si es cierto que eres hijo de Dios, haz que este pan se convierta en pan, o haz que esta piedra se convierta en pan. Mire, lo estaba tentando. ¿Quién era Jesús? Realmente Jesús era el Hijo de Dios, pero dice la palabra que Él no se estimó ser igual a Dios, sino que al contrario dice que Él se humilló tomando forma de siervo. Hermano, y en esa humillación lo encuentra Satanás y le dice: con que tú eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Pero Jesús, hermano, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios y lo reprendió. Y dijo: Señor, te reprenda, Satanás, ¿verdad? Escrito está: al Señor tu Dios servirás y solamente a Él adorarás. Y no fue tentado, hermano, de alguna manera, en condiciones totalmente adversas, porque Jesús en esa situación sí se encontraba en medio de un desierto. Y miren, en medio de un desierto, ¿quién no va a pedir auxilio? ¿Quién no va a decir, por lo menos, si me pases pasar por esta, pues sí hago lo que tú me pides? Pero mire, por eso le ponía ese paralelo, ¿verdad? Adán en las mejores condiciones y Jesús en las peores condiciones. Adán pecó, Jesús no lo hizo. Y gracias a que Jesús no hizo lo que el diablo le estaba pidiendo, Satanás le estaba diciendo, tentando, permitió que de alguna manera se llevara a cabo el plan que Dios tenía. Jesucristo fue a la cruz del Calvario, que aparentemente fue una derrota, sin embargo fue una victoria, porque ahí fue donde Dios, a través de Jesucristo, alcanzó a quitarle a Satanás las llaves de la muerte y todo lo que ustedes saben. Primera de Corintios 15:49 dice que así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. O sea que teníamos la imagen de Adán, pero ahora, gracias a lo que Jesucristo hizo, nosotros podemos aspirar a tener la imagen del celestial, el mismo, ¿verdad? Entonces, lo llevo a todo esto y dirá usted, pero y no que era la ayuda idónea pues de lo que íbamos a hablar. Pero ya vamos a llegar, hermano. Pero le tengo que hacer esta introducción, hermano, para que nosotros podamos valorar qué es lo que el Señor ve en nosotros y qué espera de nosotros. Mire, todo este proceso para que el Señor cumpliera, porque de alguna manera Adán dice que era un tipo de Jesucristo. Cuando es un tipo, está diciendo de alguna manera, Adán sería una sombra del verdadero. Hagamos de cuenta que esto es Cristo y Adán solo era esta sombra. Miren, se reflejaba igual. Entonces, Adán tuvo una esposa que la sacaron de su costado. Ahora Cristo también tenía que tener una ayuda idónea. ¿Por qué? No porque la necesitara, porque Él, siendo Dios, podía hacerlo todo, pero de alguna manera Dios quería usar esa ayuda para que juntos hicieran el trabajo. Y esa ayuda, pues de alguna manera somos usted y yo. Y entonces dice que teníamos la imagen del terrenal, pero ahora quiere llevarnos a tener la imagen del celestial.
Filipenses 3:21 dice que Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Mire, las funciones que le dieron a Adán nos las están dando a nosotros como la ayuda idónea del Cordero. Mire, dice que de alguna manera este cuerpo que teníamos de humillación ahora va a ser transformado para que tenga la misma forma del cuerpo de gloria que tiene Cristo. Por supuesto, eso lleva un proceso. Y el proceso de alguna manera tiene que ser doloroso, ¿verdad? Hasta que Satanás sea totalmente derrotado, aunque ya fue por Jesucristo. Dice Colosenses 3:9: no mintáis los unos a los otros, porque os habéis despojado del viejo hombre con sus prácticas. Es decir, que el consejo que aquí está dando el apóstol es de que no haya entre nosotros mentiras, hermano, porque dice que nuestro Padre no es un Dios de mentira. Dios dice que nunca miente. Y entonces, ¿el mentiroso quién era? El diablo. Entonces dice aquí que no mintáis los unos a los otros, porque ya nos habemos despojado del viejo hombre con sus prácticas. Es decir, el viejo hombre le gustaba mentir, pero ahora nosotros ya nos hemos despojado de eso. Ya no podemos estar en mentiras, hermano, porque entonces no estamos alcanzando la perfección que el Señor quiere hacer en nosotros. Por eso le digo que la ayuda idónea del Señor, del Cordero, ¿quiénes son? La iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Bueno, no vamos a decir, bueno, la iglesia aquí es el pastor y los que cantan. No, no es el pastor ni son los líderes. La iglesia en sí son todos aquellos creyentes en el Señor Jesucristo que hemos sido perdonados de nuestros pecados y hemos aceptado de alguna manera sus ordenanzas, que son el bautismo y la Santa Cena. Y nos hemos comprometido de alguna manera a ser fieles a sus enseñanzas, a la palabra que Él dejó establecida, a continuar obedeciéndole, y por eso nos congregamos. Eso es en sí la iglesia. Usted no está aquí y dirá, bueno, la iglesia somos los que venimos aquí cada domingo a reunir. No, este solo es el templo, este es solo el lugar de reunión, pero la iglesia en sí son todos aquellos creyentes que ya el Señor nos ha limpiado de nuestros pecados y que voluntariamente hemos decidido hacer su voluntad. Usted, mire, aquí no está porque alguien lo forzó a venir, ¿verdad? Si alguien lo forzó a venir es porque usted no es iglesia, ¿verdad? Usted viene a la fuerza, y entonces arrepiéntase y el Señor lo va a cambiar y lo perdonará y va a ser parte de los creyentes que vamos a ser la ayuda idónea que Dios ha establecido para el Cordero. Pero para eso tenemos que despojarnos, dice, del viejo hombre con sus prácticas. Verso 10 dice: nos hemos vestido del nuevo hombre, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo crió. Mire, el hecho que estemos acá, hermano, es porque de alguna manera, como una nueva criatura que ahora somos en Cristo, estamos buscando la forma de irnos renovando de día con día para alcanzar el pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que nos crió. Y eso lleva un proceso. Y entonces, veamos el verso siguiente. Segunda de Corintios 18 dice: por tanto, todos nosotros, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras palabras nos está diciendo, y esto ya lo hemos tocado en otras oportunidades, que, hermano, hoy nosotros tenemos la oportunidad de ver esa transformación a través de la palabra. Cuando nosotros venimos a estudiar la palabra, leemos y entendemos lo que el Señor ha escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, es conforme nosotros vamos siendo transformados, dice, de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Porque cuando nosotros nos vemos, dice, como que fuera un espejo, usted se ve en la palabra del Señor, y en un espejo usted ve las cosas distorsionadas o las ve como son.
De alguna manera, cuando usted se ve en un espejo, que es la palabra del Señor, y usted de repente ve que, por ejemplo, no se manifiestan en usted los frutos, o el fruto del Espíritu, mejor dicho, porque así dice Gálatas 5:22, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, paciencia, bondad, fe. Y cuando usted se ve así, hermano, en la palabra, y usted ve que de repente no tiene gozo, dice, no, algo me falta. Usted ve y dice, pues yo no tengo paciencia, no puedo controlar aquí situación. Hermano, es un espejo donde usted va viendo lo que le falta y tiene que irlo agregando para que vayamos siendo transformados conforme a la palabra. Hermano, yo sé que hablar del matrimonio, dice la palabra del Señor que es un pacto, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de matrimonio hablamos del pacto matrimonial, porque hemos dicho que el pacto es con sangre. Los hebreos entendían lo que era el pacto, ¿verdad? Porque decían, es con sangre. Por eso es de que había que morir. Hemos hablado también del matrimonio en ese aspecto. Hermano, pero ¿cómo sería una pareja que los dos cónyuges, por decirle así, estuvieran totalmente comprometidos con el Espíritu de Dios? Hermano, y en ellos se manifestaran estos frutos del Espíritu, y aparte de esos frutos, todavía agregarle el amor de Dios que se habla en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 13, verso 8, dice que el amor, ¿cómo es el amor? Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo aguanta, todo. Hermano, si tuviéramos ese tipo de amor en los matrimonios, ¿cómo cree que serían los matrimonios? Hermano, serían los matrimonios perfectos. Y eso es lo que el Señor está buscando desde el inicio de la historia. Por eso cuando vemos parejas así como hermano Belmar y hermana Wanda, 10 años de matrimonio recién celebrados, hermano, unos se alegran al Señor porque dice, sabemos que no es fácil, ¿verdad? Porque muchos piensan que el matrimonio perfecto, hermano, es la ausencia de problemas. No, el matrimonio perfecto, hermano, tiene problemas, pero de alguna manera se saben solucionar. El Señor da la sabiduría para solucionar esos problemas, y es de la manera que uno va de alguna manera diciendo, bueno, tenemos un matrimonio perfecto ya por 10 años, dirán los hermanos, ¿verdad? Y gloria a Dios, yo me alegro por eso, ¿verdad? Porque realmente el matrimonio es una institución no del hombre, es una institución divina. Y así como Dios instituyó el matrimonio, Él nos está dejando este ejemplo que estamos viendo a través de la Escritura, cómo Él nos va a ir perfeccionando como la ayuda idónea de Jesucristo, ¿no? Imagínense, nos vamos a casar un día con Él, vamos a hacer la ayuda de Él por la eternidad. Entonces, ¿cómo debemos de actuar, verdad? Ya dijimos que sin mentiras y todo eso, a cara descubierta, viéndonos como un espejo en la gloria de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Mire, por eso es que nosotros tenemos una tarea, hermano. La tarea de la ayuda idónea de Adán, ¿cuál era? Reproducir hijos a la imagen de Dios. Falló en eso. Entonces, la tarea de la ayuda idónea del Cordero, ¿cuál es? Reproducir hijos a la imagen de Cristo. Miren, para que vean la gloria y el resplandor de la imagen de Dios. Pero dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, hermanos, para que no puedan ver eso. Y entonces nosotros, como ayuda idónea, tenemos que estar hablando con las almas, hermano, con los perdidos. Decía el cántico que cantábamos, ¿verdad? Que podamos ser una luz, ¿verdad? Porque hay que hablarle a los perdidos, que realmente el enemigo está tratando de cegarlos para que no vean ese resplandor del Evangelio, ¿verdad? Que es la gloria de Cristo. Entonces, 1 Pedro 2:9 nos dice, pero vosotros, ¿ahora qué somos? Somos linaje escogido, dice. Mire, hermano, perteneciente ya a un linaje real,
un linaje escogido, real sacerdocio. Mire, los sacerdotes, ¿qué era la función que hacían? Le decía, tener comunicación con Dios y el pueblo. Esa es la comunicación, ¿cómo le dijera yo? La función que ahora tenemos nosotros. Mire, real sacerdocio, una nación santa, apartada para el Señor, un pueblo adquirido, mire, adquirido porque el Señor pagó un precio por nosotros. ¿Para qué? Para que anunciemos, dice, las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, y esto no es solo para que lo anunciemos aquí a los de la tierra. Hay un pasaje que tal vez se lo voy a mostrar más adelante, nos habla que hemos de traer esto. Mire, no sé. Dice 1 Pedro 2:10, vosotros en el tiempo pasado no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Miren, no éramos nada. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Me gusta el Salmo 55, y lo puse porque mire lo que este Salmo nos habla. Dice el Señor, reunirme a mis fieles. ¿Quiénes son los fieles del Señor? Dice, aquellos que han hecho conmigo pacto mediante sacrificio. ¿Cuál era el pacto que el Señor ha establecido desde el principio? Lo decía, el pacto matrimonial. ¿Usted quiere mantenerse fiel al pacto con el Señor? Dice el Señor, reúnanme a esos fieles. Mire, a esos que reúne el Señor son los que Él aparta como para la ayuda del Cordero. La esposa de Cristo. ¿Quiénes son aquellos fieles que han hecho un pacto mediante sacrificio? Es un sacrificio estar muchas veces aquí escuchándome a mí, ¿verdad? Pero como usted no viene para escucharme a mí, sino por obedecer al Señor, a veces dice, pues ese es sacrificio. Hermano, y yo sé que es un sacrificio. Mire, a mí me cuesta, a veces yo tengo reuniones en el trabajo, hermano, y a veces digo, yo entiendo a los pobres hermanos en la iglesia. Yo no aguanto que ir las reuniones, aunque ahí son a las 7 de la mañana, ¿verdad? Bueno, yo me estoy durmiendo ahí solo de oír y hablar y hablar y hablar y hablar. Pero aquí no estamos oyendo hablar, estamos oyendo la palabra del Señor, hermano, que de alguna manera nos ilumina, ¿verdad? Pero es un sacrificio, hermano, que estemos acá. Pero el Señor dice, reunirme a esos fieles, hermano. Usted es un fiel de Dios porque constantemente viene a reunirse, hermano, como le digo, no porque nadie lo obliga, sino porque ya el Señor ha puesto en nuestro ADN, hermano, que el día domingo es el día del Señor. Por lo menos, tal vez no será domingo en otros lugares, ¿verdad? Pero para nosotros, dijo el Señor, van a trabajar 6 días, pero el séptimo va a ser para el Señor. Entonces, incluso yo estoy trabajando 6 días ahorita. Y digo yo, bueno, no me quejo, digo, porque el Señor dijo, 6 días trabajarás y el séptimo lo apartarás para mí. El séptimo, aquí estamos siempre trabajando, ¿verdad? Pero para el Señor. ¿Será un sacrificio eso? Sí, será. Efesios 3:10 dice, todo esto, hermano, es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes se les va a dar a conocer esto, hermano? Por eso le decía que esto no va a ser solo aquí en la tierra. Mire, ahorita podemos hablar con aquellos que no conocen de Dios, pero viene un tiempo, hermano, cuando seamos transformados a la gloria de Dios, que vamos a dar a conocer esto a los principados y a las autoridades. ¿De dónde? De los lugares celestiales, en las regiones celestes, hermano. Imagínense. Mateo 28:18. Ya voy terminando, no se preocupe. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo que toda autoridad le había sido dada? Si Él era Dios, Él tenía toda la autoridad. Pero Él conquistó, hermano, eso que Adán no pudo conquistar como hombre. Él tuvo que hacerse hombre y como hombre Él conquistó, hermano, y por eso se le dio toda la autoridad. Entonces, Jesús como hombre vino a cumplir. Mira, Él pudo soportar la tentación en medio del desierto, pudo soportar, hermano, la crucifixión, pero sobre todo dice que fue llevado a lo profundo de las profundidades de la tierra.
hermano, descendió a lo más profundo de la tierra, desde donde dice que subió y se está sentado hasta el día de hoy a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero Él vino a notificarle a sus primeros discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mire, ya se cumplió lo que todos habían estado esperando, ya lo hice. Por tanto, dice ahora, id y haced ustedes discípulos a todas las naciones. ¿Cómo hacíamos discípulos? Pues bautizándolos en nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esa es una de las tareas, hermano, de las cuales nosotros tenemos que tener conciencia, que como ayuda idónea tenemos que estar hablando y motivando a aquellos que, bueno, no motivando, pero sí llevando el mensaje de la palabra del Señor, para que al reconocerlo, lo primero que tienen que hacer es bautizarse. ¿Y qué más hay que hacer? Enseñarles, dice, que guarden todas las cosas que Él nos mandó. Entonces, por eso es de que Efesios capítulo 4, verso 11 dice que el Señor tiene apóstoles, profetas, maestros. ¿Para qué? Para, dice, el perfeccionamiento de los santos, dice, para la obra del trabajo, del ministerio que el Señor nos va a llevar a cabo, hermano, para que el reino de Dios vaya creciendo, para que la iglesia vaya siendo edificada. Entonces, cada vez que usted viene aquí, hermano, yo tengo la responsabilidad de traerle una palabra que usted lo edifique, para que también usted pueda ser capacitado, y a la hora de que el Señor lo llame al ministerio, usted pueda decir, bueno, yo puedo ser un contribuyente en la edificación de la iglesia. Dice, bautizándolos y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Miren, de eso podemos estar nosotros con la seguridad, hermano, que no estamos solos, porque el Señor ha dejado sus promesas de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, ¿de qué nos vamos a preocupar? Bueno, entonces nosotros entendemos ahora que somos la ayuda idónea del Cordero. Pero como ayuda idónea del Cordero, hermano, no nos preocupamos tanto por el traje, ¿verdad?, que nos hemos de poner. Dice que en el principio, ¿se acuerdan cuando los puso allá en el huerto del Edén? ¿Cómo estaban ellos? Estaban desnudos. Pues sin embargo el Señor ha prometido ahora vestirnos. ¿Y cuál es el vestido? Un vestido de gloria. Pero como le digo, tal vez toda novia, toda mujer que se va a casar, su anhelo, hermano, es dejar inmortalizado el traje de novia, ¿verdad? Y se toman fotos, hermano, en todas formas y posiciones para que no se les olvide. Sin embargo, nosotros, como la verdadera novia del Señor, no estamos interesados en ver ese vestido hermoso que nos van a poner, sino en ver el rostro del amado, ¿verdad? Nuestro fin o nuestro propósito, nuestro anhelo debe ser ver el rostro del Señor. ¿Cómo va a ser? De glorioso. Hermano, yo no hallo las horas de verlo. ¿Por qué? Porque dice que así como el rostro del Señor, vamos a ser nosotros transformados a esa gloria. Imagínese usted la gloria a la cual va a ser transformado. Entonces, no nos queda más que darle gracias al Señor por haber tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Y habernos alcanzado y apartado para llevar a cabo esta obra. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Una vez más venimos agradecidos contigo, Señor, porque realmente tu palabra dice que este es un misterio muy grande, Señor, el de Cristo por la iglesia. Padre, gracias te damos porque muchas veces no logramos entender, Señor, cuáles son las dimensiones, Señor, de las cosas que tú has preparado para nosotros.